hemen bildu garenak, Bilboko eragile sozial, sindikal eta politikoetako ordezkariak gara. Bai, eta salaketa eta elkartasun dinamika horretan hartzen duten norbanakoak ere. Gaur, salatzera gatozena, polizia ezberdinek burutzen dituzten jazarpenak dira. Telefono bidezko mehatxuak, eguneko 24 orduetan jarraitzena. Kolaborazio polizialetarako eskaintzak, eta eskaintzari uko egin ezkero, zer nolako ondorioak izango dituenarekin mehatxuak. Erasoak eta kolpeak. Inoren aurkako mehatxu, presio, jazarpen, atxiloketa eta tortura mota guztiak desagertzearen aldeko konpromisoak mugitzen gaitu. Edozein dela ere, pertsona horien jarduera edota ideologia politikoa. Euskal Herrian, gatazka politikoa aterabide demokratikoetara eta baki bilera eramateko aukera baten aurrean aurkitzen gara. Horretarako, konpromiso argiak eta urratsen sartak eman beharra ezinbestekoa da, eta ikusi ditugu azkeneko hilabete eta asteotan. En estos últimos meses son muchos los testimonios, como el que hemos oído, que hemos recogido, pero somos conscientes de que existirán más casos que por diversos motivos y porque las amenazas dejan su huella, no están siendo denunciados. Desde aquí hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que han sufrido casos similares a que se unan a esta dinámica y sientan el apoyo de otros sectores, para que deje de ser un problema personal y totalmente impune. Los testimonios recabados reflejan una clara vulneración de los derechos humanos. En un momento en el que el Parlamento de Gasteiz se acuerda el reconocimiento y reparación de algunas de las víctimas que la violencia policial ha generado en este país, no podemos permitir que casos como los que venimos a denunciar se sigan produciendo y sigan sin ese reconocimiento. La violencia policial existe y sigue existiendo, y eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir en un momento en el que Euskal Herria quiere avanzar hacia un nuevo escenario político, y para ello fuerzas políticas y sociales están articulando un proceso de resolución integral. Las personas de diverso perfil que han sufrido estas situaciones han redactado sus testimonios con el objetivo de interponer denuncias judiciales o de denunciarlo ante instancias garantes de los derechos humanos como el Ararteko, comisiones de derechos humanos, etc. El trabajo a partir de ahora será recabar todos los datos de cada caso, reunirse con las personas que están sufriendo o han sufrido el acoso, darles nuestro apoyo e invitarles a participar en la dinámica de denuncia que queremos desarrollar, para acabar con la impunidad. Por todo ello, la comparecencia de hoy tiene un doble objetivo. Por un lado, hacer una primera denuncia de estas situaciones y, por otro lado, marcar la agenda para las próximas semanas. En las próximas semanas vamos a reunirnos con el Ararteko, con diversas comisiones de derechos humanos y con todos aquellos responsables políticos que consideremos oportuno. Asimismo, lo haremos con otros agentes políticos, sindicales y sociales al objeto de explicarles la tensión y provocación que suponen los hechos denunciados y tratar de que participen y colaboren en la denuncia y superación de los mismos. El día 10 de marzo, a las 12 del mediodía, realizaremos una concentración ante la subdelegación del Gobierno de Bilbao, en la Plaza Elíptica, para hacer entrega de un escrito al representante del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca. A su vez, realizaremos un acto en el que se dará lectura a algunos de los testimonios de las personas que han sufrido el acoso, las amenazas y el hostigamiento en los últimos meses por parte de la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Nuestro compromiso es claro: trabajaremos para acabar con la represión y con la conculcación de derechos civiles y políticos, para dar paso a la solución. Pasaren hilaren 6an, lanera nindoala, kalez jantzitako eta identifikatu gabeko bi poliziak, besotik heldu eta bortizki hormaren kontra bultzatu ninduten. Etengabeko atxilotzeko mehatxuak bota ondoren alde egin zuten. Hurrengo egunetan ere jarraipena nabaitu nituela. El pasado jueves, día 23 de febrero, pasadas las 4 de la mañana, me asaltaron 2 coches. Me introdujeron en uno de los coches por personas que no se identificaron en ningún momento y sin darme ninguna explicación. Entonces empecé a gritar y que me soltaran y a golpear las puertas y ventanas del vehículo, hasta que el copiloto me amenazó con pegarme 2 tiros. Me llevaron al Paseo de los Caños entre gritos y tremendas amenazas de ser detenido si no colaboraba. Me pusieron de rodillas mientras me rodeaban, me tiraban de los pelos y me ponían la cara contra el suelo sucesivamente. Tras largos minutos se marcharon todos dejando a mí tirado. Honekin ez dut nire kasua soilik zelatu nahi, egia da kasurik urrenuna izan dela, baina tamalez ez da lehenengoa, ez da azkenengoa izango ere. Egoera horrela jarraituz gero eta egon artean ez bideak bilatzen ez baditu.